Buenas, buenas, bienvenidos a otra edición de las pocas clases que quedan, no quedan muchas todavía, quedan creo que, no sé, 6, 7, quedan pocas ya estamos al final del recorrido. Eh, Hoy vamos a empezar una serie de charlas que van a continuar a lo largo del final de la materia. Recuerden que hoy tenemos esta charla, pero mañana es clase de consulta para el parcial. El parcial es el martes que viene. Por si nadie miró el formulario de feedback. Nunca, nunca. Y la esencia es, esta charla y las siguientes charlas van a ser justamente categoría charla y por lo tanto vamos a dar temas, por así decirlo, un poquito avanzados. Es como diríamos el qué sigue después de esta materia, ¿no? Eh, Vamos a dar un par de charlas sobre estos temas, charlas invitadas, que tenemos 2 charlas invitadas, que voy a mandar el link probablemente después del parcial, así presten atención al link. Van a haber 2 charlas invitadas abiertas y pues vamos a tener algunas charlas normales, de las cuales esta es la primera, esta es la nuestra interna, eh, y que vamos a ver lo que se conoce como clasificación de imágenes, o sea, una introducción a la clasificación de imágenes. Si bien esta es una charla, lo vamos a tomar, pero lo vamos a tomar en el coloquio, no en el parcial, ¿sí? Así que esto no entra en el parcial del martes. Ninguna charla entra en los parciales. Pero sí van a entrar cuando vayan a rendir el coloquio o el promocional. ¿Y cómo van a entrar? Bueno, van a entrar a un nivel más conceptual, ¿no? Digamos, los anteriores temas nosotros podemos indagar mucho y a la profundidad que querramos, porque para el promocional o coloquio, por ejemplo, ustedes ya, si llegaron a esa instancia, trabajaron con los temas anteriores de forma para el parcial o incluso para el TP. Así que lo podemos tomar en profundidad. En cambio, estos temas son más conceptuales, por así decirlo, entonces vamos a ser un poco más laxos en qué le preguntamos y vamos a preguntarles cosas a nivel conceptual. Obviamente, si yo les pregunto qué es una convulsión, que es básicamente la mitad de esta clase que vamos a ver enseguida, ¿no? Y me dicen no sé, los mando a guardar. Pero no les voy a entrar, a hacer entender cada parte del código y exactamente todo lo que se hace. Se va a tomar a nivel más conceptual. Al nivel de que si ustedes reven esta charla, solamente reviendo esta charla se van a tomar las cosas que se dijeron en esta charla y no deberían, como en los otros temas que sí, seguir estudiando por su cuenta. Bueno, con eso dicho, empecemos con la clase de hoy, que empieza Camila. ¿Qué vamos a ver, Eh, Camila? ok, ok, ok. Bueno, como dijo Jorge, la clase de hoy va a ser sobre, eh, bueno, clasificación de imágenes o trabajar con imágenes como dato, digamos. Y para eso se usan lo que se llaman redes convolucionales, que bueno, vamos a ver ahora un poco qué significa. Y también, como para empezar, seguro muchos de ustedes han escuchado el término deep learning o aprendizaje profundo, cuando se habla de machine learning, etcétera. Y bueno, como la introducción es hablar un poco de esto. Y la idea es como, por ahí hablar de cómo empezó todo esto de machine learning en general. Un poco antes, o sea, cuando empezó el tema de las computadoras como tal, ellas en principio resolvían problemas que eran secuenciales, es decir, que vos tenías que hacer distintos tipos de cálculo o guardar cosas en memoria, etcétera, pero eran como pasos que vos podías como describir explícitamente. Es decir, resolver una ecuación o hacer un cálculo dado, etcétera. Y así fue como, bueno, se empezaron a usar computadoras para resolver este tipo de problemas. Eh, el inconveniente es que a medida que pasó el tiempo empezaron a aparecer problemas que no era tan sencillo explicitar los pasos a seguir para resolverlos. Eh, en este sentido, no sé, clasificación de imágenes, por ejemplo, de decir qué diferencia un perro de un gato y escribir explícitamente como las reglas que se deberían usar para resolver ese problema, no es algo tan sencillo y por ahí también tiene que ver un poco que cuando uno empieza a pensar que ya son problemas, si se quieren, como subjetivos, en realidad es que son tan complicados de explicitar
de que uno los ve como de alguna manera subjetivos, ¿no? Pero no son para nada subjetivos. Entonces, Deep Learning un poco empieza a entrar cuando ya por ahí las cosas que se usan empiezan a resolver problemas que son más abstractos, donde las soluciones no son tan explícitas a resolver, y empieza a haber esto que se llama jerarquía de representaciones, que es que yo empiezo a construir conceptos que son muy sencillos al principio, y a medida que voy avanzando en el modelo o en el procesamiento de mis datos inputs, se va complejizando ese concepto que yo intento aprender o que intento extraer de mis datos. Entonces, nada, un poco como inteligencia artificial, tampoco se intenta como poner un límite entre qué es machine learning, qué es deep learning, qué es inteligencia artificial, porque no, medio que tampoco existe o está en discusión todavía, pero nada, particularmente deep learning son estos modelos que, como les comenté, resuelven problemas abstractos y en general tienen muchos parámetros eh, y tienen esta particularidad de jerarquía de representaciones, ¿no? Y bueno, ahí está como un dibujito de Deep Learning, sería como una subparte de todo lo que es Machine Learning, etc. Y un poco, bueno, como les venía comentando, la idea de Deep Learning es que uno tiene datos de entrada y a partir de esos datos de entrada uno intenta construir features o intenta extraer características en un principio simples de esos datos y después a partir de esas características simples empieza a construir características que son cada vez más abstractas. Porque mi problema es bastante, entre comillas, complejo, ¿no? Y un poco esto no es nada, este concepto de Deep Learning no es nuevo. Eh, de hecho, en el siglo pasado, a mediados ya medio que estaba como la idea. El problema es que, como ustedes pudieron notar en todo este Machine Learning, se necesitan datos. Datos organizados, datos que no sean completamente inútiles, y se necesita capacidad computacional. Y esas son dos cosas que son fundamentales para todo este campo, ¿no? Y eso no existía en el siglo pasado, entonces por eso un poco también se dejó como de lado, si se quiere, esta idea y resurgió con bueno, el surgimiento de mayor capacidad computacional con la GPU, que ahora un poco vamos a comentar de por qué la GPU es importante. Eh, pero bueno, la idea de Deep Learning es esta y por eso es que ahora como surgió de nuevo y está como en auge, ¿no? Entonces, eh, un poco en imágenes se utilizan los modelos, como les comentamos, que se llaman redes convolucionales. Son redes, no dejan de ser redes neuronales, como las que vimos, pero tienen algunas particularidades. Esto que ven acá es como una arquitectura, entre comillas, una representación de la arquitectura de lo que sería en general una red convolucional. Y un poco se puede ver que, por ejemplo, la idea es que yo tengo esta imagen de entrada, que bueno, es un 2 manuscrito. Como saben, las imágenes están formadas por píxeles. Y bueno, y si son imágenes en color, en general son RGB, o sea que tienen tres canales, es decir, que son tres matrices, ¿no? Del mismo tamaño. Pero bueno, acá solamente tengo una imagen que tiene como input un solo canal, entonces es en blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que de las redes convolucionales es que yo en un principio intento mantener la estructura de la imagen. Es decir, si bien yo intento mantener el cuadradito, ¿no? Y ese cuadradito se va manteniendo a lo largo de la primera parte de la red convolucional, ¿no? Después ya empiezan a ver las neuronas como nosotros las conocíamos de antes, fully connected, ¿no? Esto como que lo primero que podemos ver de acá. Después vamos a ver bien como qué significa cada uno de estos pasos, pero bueno, lo que se llevan de esto es que lo que intenta un principio hacer las redes convolucionales es mantener la estructura de la imagen, lo cual es importante. Después vamos a ver por qué. Y bueno, problemas que se suelen resolver usando este tipo de redes son problemas de clasificación, donde un intento predecir la clase del objeto que estoy viendo.
clasificación y localización, es decir, además de decir qué objeto es, decir dónde está el objeto. Detección de objetos, es decir, bueno, esto, pero todos los objetos que haya en imagen, ¿no? Y después Instance Segmentation o segmentación, que es básicamente separar los distintos objetos que hay en mi imagen, ¿no? Los píxeles sería, a nivel de píxel. Esto es un poco como en general las tareas que se, que se intentan resolver usando redes convolucionales. Y bueno, problemas o competencias hay muchas. Por ejemplo, estas son unas de Kaggle. Se usa mucho en medicina, porque bueno, tenemos imágenes médicas, eh, en imágenes aéreas, de lo que se les ocurra. Eh, Últimamente, desde hace unos años, se viene usando mucho en todo lo que es autonomous driving, manejo de autónomo de autos sería, porque bueno, básicamente ellos se basan en la visión para tomar sus decisiones, ¿no? Ese es como sería como y, eh, como el modelo que tiene que funcionar bien en todo esto. Y bueno, después en distintos campos, ¿no? Eh, entonces hay un montón, premios bastante grandes en general, y se usan redes convolucionales para esto. Bueno, como por ahí estas redes son parecidas a las vistas anteriormente en el sentido que vale todo lo que dijimos antes de que hay capas de neuronas, las neuronas tienen funciones de activación, nada, la información va pasando a través de esas capas y se intenta resolver una tarea y se usa backpropagation para buscar los pesos, ¿no? De los parámetros de mi modelo, básicamente. Pero un poco lo que cambia es esta primera parte que habíamos visto acá. Y se llaman convolucionales porque se usa lo que se llama convolución, que no es más que una multiplicación elemento a elemento de un filtro, que después se suma, ¿no? Vamos a ver en unas diapositivas más bien cómo es ese cálculo, pero básicamente por ahí lo que tienen que llevarse de eso es que la idea es que yo tengo algo que yo llamo un filtro, que voy pasando por mi imagen, sería, y voy aplicando la operación que se llama convolución. Pero vamos a ver bien qué es esa operación. Y eso sería como un poco lo distinto respecto a las redes que vimos antes. Pero después todo lo que es aprendizaje y eso es casi diría que idéntico. Eh, un poco como el background de esto, si bien el tema de Deep Learning es viejo, el tema de trabajar con imágenes no es tan viejo. Por ejemplo, este fue uno de los primeros papers. Como ven, acá está el mismo dataset que hemos usado, que es el de dígitos manuscritos, y se intenta resolver este problema de clasificación de dígitos manuscritos. Esta imagen es sacada de este paper, donde, bueno, antes se dibujaban así las redes. Este era el input 28 por 28, después venían eh, cuatro, eh, cuatro filtros de este input, y así se dibujaban las redes en esa época. Pero bueno, nada, como este fue como por ahí si se quiere, como el primer problema que se intentó resolver de este estilo, con redes convolucionales, ¿no? Eh, y por ahí también el otro como hito, si se quiere, o el boom de redes apareció a principios de los 2010, creo que después 2012, donde se hacía, en realidad desde hace unos años atrás, de ese año, se hacía este challenge, que básicamente este challenge era una tarea de clasificación de imágenes con 1000 categorías que tenían millones de imágenes. Entonces la idea es que nada, las personas presentaban su modelo, veían su score y daban un premio en base al score. Y la idea es que en este año, creo que el 2012, apareció esta persona que se llama Alex Kitchevsky con Hinton y propusieron un modelo de redes convolucionales. El modelo se llama AlexNet, es bastante famoso,
Y este modelo mejoró muchísimo, no, muchísimo, el error, así como mejoró como un 10-15%. Disminuyó un 10-15% el error de lo que había hasta ese momento, lo cual fue bastante porque en general se disminuía de a 1% o décimas de por ciento. Entonces, nada, como este fue como el hito, el boom, y de acá empezó como a usarse un montón, básicamente. Y también no es como casualidad que en esta época también se empezaron a usar GPUs para todo lo que es también juegos, videojuegos, renderizar imágenes, etcétera. Y un poco la idea de por qué se usan GPUs es que en este tipo de modelos es muy útil, o sea, se puede paralelizar cosas. Y las GPUs son muy buenas cuando se quieren hacer operaciones que se pueden paralelizar. Entonces, al paralelizar, uno agiliza eh, lo que es todo lo que es el aprendizaje de estos modelos. Entonces, nada, por eso la GPU fue como algo importante para esto. No sé si Jorge quieres comentar algo. Sí. Sí, en realidad yo les podría hacer una pregunta a ustedes, es, ¿por qué se piensan, esto como que las anteriores veces lo dije, ahora vamos a ver si se pueden, ustedes pueden concluir lo mismo sin que lo diga. ¿Por qué piensan que nos tomamos todo el laburo de hacer convoluciones y distintas arquitecturas y distintas formas de tratar de solucionar el problema? Cuando tranquilamente, por teorema de aproximación universal, podríamos tirar neuronas unidas no linealmente y sabemos que va a aproximar a la función. ¿Qué problema o por qué no estamos viendo ese fenómeno pasar acá? Cristóbal dice que es paralelizar. Agustín dice por la eficiencia temporal y computacional. ¿Por qué? Agustín, para vos, no podría tirar, no sé, 100 neuronas a resolver esto? Estoy haciendo brainstorming con ustedes. Estoy tirándole preguntas eh, capciosas o engañosas. Agustín dice carita así con el coso, como que no estoy convencido según él. Sospecho. Es muy difícil leer a partir de dos caracteres las emociones de las personas, pero bueno, lo estamos perfeccionando. En algún momento hay un emoji to sentiment, así que no estamos tan lejos. La respuesta sería, con 100 no solucionás ni en pedo el problema, ¿no? Patricio dice, sería que 1 y 0 son mejores que palabras para procesarlas y palabras serían mejores que imágenes. No, seguimos con el tema este, no. Volvamos al anterior. La respuesta sería, teóricamente, yo puedo tener un número grande de neuronas conectadas no linealmente que tranquilamente podrían resolver esto. El problema es que ese número grande es un número tan grande que no lo puedo correr en ninguna GPU del planeta o en ningún lado, básicamente. Porque justamente el costo computacional sería gigante. Y ni siquiera hablar del entrenamiento, siquiera en memoria ya estoy diciendo que es complicado. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es trabajar en una dimensión más compleja. Tenemos una imagen, cada imagen tiene un píxel, ese píxel puede tener uno o tres valores, ¿no? Porque si estamos en blanco y negro es solo uno, si estamos en colores son tres RGB. Entonces tenemos una matriz de la resolución que sea de la imagen, métele 1024 por 1024, bajando la resolución zarpadamente, ¿no? Si agarramos no sé, una cámara Sony, un celular Sony o un iPhone o lo que sea, es mucho más grande que eso. Y si empezamos a agarrar una fully connected así nomás, de varias veces estamos diciendo, bueno, esa matriz de 1024 por 1024 por 3, multiplicámela todo por todos, y a eso multiplicámela todo por todos, y eso ya crece exponencialmente, llegando a un número, creo que ya con dos capas, estamos en un número ridículamente grande. ¿Sí? Entonces la respuesta es por un tema de eficiencia. Estamos buscando arquitecturas que me permitan abaratar el costo y performar la misma tarea, supuestamente con la supuesta misma
performance. No, performance me refiero a accuracy o precision o a lo que se esté midiendo. ¿Sí? Entonces la respuesta es performance. Ni una, bueno, performance de corrida, memoria y corrida. Ninguna otra justificación. ¿Sí? Y lo que podemos, no sé si lo vas a explicar después, Camilo, exactamente a entrar cómo era la convolución. Eso lo vas a hacer más adelante, ¿no? Sí. Listo. Entonces, también los 4 anteriores me adelanté y expliqué partes que iba a explicar Camilo, así que me voy a callar. Pero Eh, básicamente es performance. y otra cosa importante es que hasta esa época no existían como benchmarks, porque los benchmarks en este tipo de problemas son bastante importantes en el sentido de que necesitas algo con qué comparar. Y por ejemplo, este ImageNet se convirtió en un benchmark para después decir, bueno, mi modelo tiene tal accuracy en ImageNet. Y hecho, si ven desde los años posteriores, ya después cuando uno desarrolla un modelo no sé qué de clasificación, dice como mi modelo tiene tal accuracy en ImageNet. Entonces, como hasta ese momento tampoco existían benchmarks de imágenes así tan grandes y por eso es que tampoco había como no estaba tan desarrollado este campo como tal. Sí, de hecho, digamos que esa parte académica estuvo madurando en los últimos, serán 10 años, como mucho, en donde se empezó a armar datasets de las distintas tareas o problemas a resolver del mundo de Machine Learning, porque lo que pasaba era que un científico decía, ah, tengo un paper, mi modelo es mejor que el tuyo, ¿no? Y venía de otro y decía, no, el mío es mejor que el tuyo, por teorías. Y en realidad ahora, todos los papers que salen, básicamente explican el modelo, lo que sea, pero en adición se comparan, siempre tienen una tablita o varias tablitas que comparan ese modelo que están proponiendo o esa técnica, lo que sea, con los datasets más conocidos de ese tipo de problema que quieren resolver. Y ahí demuestran, de forma medio empírica, pero lo demuestran, que ese modelo funciona bien. Porque ese dataset, en este caso, tiene 14 millones de imágenes. No sé si tenía tantas, pero tiene un montón. Nunca me acuerdo de mirar el número verdadero de si eran 14 o eran más o eran menos. Y básicamente con un número tan grande ya como que estás, excepto que hayan hecho un desastre ampliando los datos de alguna forma súper sesgado o algo mal, que eso pasa. Pero bueno, en esencia, la respuesta ahora se usa datos de benchmark en todo el ámbito académico, para todo tipo de problemas. Eh, y tal vez también me olvidé mencionar, pero esto es del principio, como hay mucho marketing en el tema de la relación entre deep learning y neurociencia, etcétera. Y por ahí al principio, como la idea que se tenía, también como se tiene muy poco poder computacional y todo eso, como que se intentaban desarrollar, entender cómo funciona el cerebro y por ahí se empezaron a desarrollar modelos, ¿no? Pero como a medida que pasó el tiempo, como que esto divergió bastante, incluso todavía no se sabe cómo funciona el cerebro, y por eso es que a veces ven que se hace como mucho, por eso es que se llaman redes neuronales, por ejemplo, y se llaman neuronas eh, las unidades, ¿no? de este tipo de modelos. Como nada, si bien en un principio era como la idea, cada vez se fue como más eh, divergiendo, ¿no? Y por ahí en realidad en la parte de visión está bastante relacionado, después ahora vamos a ver por qué, por cómo funciona nuestro sistema de visión, pero después todo el tema de lo que es aprendizaje y eso no se sabe cómo funciona. O sea, no se sabe si el cerebro usa backpropagation, por ejemplo, para aprender, entonces no está tan relacionado por ese lado. Bueno, como dijo Jorge, las redes neuronales comunes no escalan bien con imágenes. Es decir, por ejemplo, si tenemos una imagen de 512 por 512, que ya en nuestra época ya es una imagen de no muy buena calidad. Si yo la hago un vector, serían 512 por 512, son más o menos 10 a la 5, ¿no? Y si yo pongo solamente una capa de 10 neuronas, ya tengo
10 a la 6 parámetros que entrenar, o sea, 1.000.000 de parámetros, con solo una capa de 10 neuronas y una imagen de 512 por 512. Imagínense si yo empiezo a agregar capas, eso se me vuelve imposible de entrenar, ¿no? Entonces, por eso no es escalable al usar imágenes, las fully connected, por ejemplo, que vimos antes. Y después, como vimos, intenta mantener en un principio lo que es la forma de la imagen. Y se llama esto volúmenes 3D de neuronas porque, como ven, como que la imagen se intenta mantener, pero se intentan crear como más canales. Ahora vamos a ver que la idea es que esos más canales implican características que yo traigo de esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, como hemos mencionado, en un principio acá yo intento extraer características de la imagen y esta parte, particularmente que tiene capas convolucionales, se llama Feature Extraction Layers, porque son como las capas de extracción de características. Y la última parte, o la parte donde ya sí tengo capas que son en general fully connected, se llaman classification layers, porque la idea es que estas capas usan las características que extrajimos acá para hacer la tarea en cuestión que yo necesito, sea clasificación o lo que sea. Y después vamos a ver por qué esta división también, porque decimos que esto extrae características y esto clasifica. A ver, después que viene. Bueno, como vimos, además si se fijan, vamos a la imagen anterior, yo tengo algo que le llamo convolución, que bueno, vamos a ver ahora particularmente qué es, y básicamente yo voy creando más canales, ¿no? Que se van llamando feature maps porque van extrayendo características de la imagen, y a su vez, si notan, a medida que voy avanzando, el tamaño de lo que sería la imagen va disminuyendo. Y disminuye particularmente en las capas que se llaman max pooling, que ahora vamos a ver qué es. Y si se fijan, además, yo tengo una seguidilla de convolución, max pooling, ¿no? Lo cual no es aleatorio que esta seguidilla esté en esta parte de la red. Y ahora vamos a comentar un poco más de eso. Entonces, bueno, la idea es que yo tengo las convoluciones, que básicamente se les llaman filtros, porque la idea es que este filtro de alguna manera va pasando por la imagen y voy aplicando lo que es la convolución. Los numeritos que están en estos filtros, que serían, si se quiere, los parámetros que yo tengo que aprender de mi modelo, en un principio cuando yo empiezo a entrenar no lo sé. Son parámetros que yo necesito aprender cuando estoy entrenando. ¿Por qué? Porque en teoría estos filtros van a generar los feature maps, o sea, las características que me permitirían resolver la tarea en cuestión. Entonces, esos filtros debería yo aprenderlos dependiendo de la tarea que tengo que resolver, ¿no? Porque bueno, esos filtros me van a extraer cosas importantes de la imagen, ¿no? Esos filtros también van a ver que se llaman kernels, y bueno, son los encargados de buscar fichos relevantes. Y si se fijan, son como una lupita que va pasando por toda la imagen, ¿no? Y si se fijan además, voy pasando por toda la imagen y no es que voy cambiando los números que están acá en este filtro. O sea que, de alguna manera, yo estoy compartiendo los parámetros, ¿no? En esta layer, si se quiere, ¿no? Porque no es que tengo para cada uno de estos números parámetros distintos, ¿no? Entonces, bueno, convolución. ¿Cómo sería una convolución? Esta es una de las más complicadas porque, bueno, es RGB. Pero si se fijan, por ejemplo, yo acá tengo el filtro R, el filtro G y el filtro Blue, ¿no? Entonces, ¿qué voy haciendo? Yo voy agarrando y voy pasando. Entonces voy multiplicando elemento a elemento en una pasada, por ejemplo, multiplicando elemento a elemento los números. Una vez que los multiplico, los sumo. Particularmente cuando pasé tuve esto, después lo sumé y tuve esto, lo sumé y tuve esto. Después hago lo mismo con los otros canales, sumo todos estos tres
y le sumo el bias, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá yo estoy compartiendo bias con estos tres filtros RGB, ¿no? Entonces, una vez que yo lo sumo, ese va a ser el output, ¿no? De mi, de mi pixelito sería este, ¿no? Entonces hago lo mismo. Para el siguiente píxel me muevo en el filtro, hago, ¿no?, la multiplicación elemento a elemento, sumo los tres canales, sumo el bias y el numerito que pongo acá es el numerito que me dio. Y así voy recorriendo toda la imagen, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, pero es bastante como explicativo cómo funciona esto. Y si se fijan, los tres filtros no son iguales. O sea, hay un filtro para cada canal, digamos, de color, ¿no? Bien, acá entro yo, digo, esto es muy importante que lo recuerden porque lo vamos a tomar, que es, ¿cómo podemos memorizar o explicar qué es una convolución? Y es esto, es agarrar una matriz chiquita, muy chiquita relativamente a la otra matriz que hay que multiplicar. A esa matriz chiquita le vamos a decir filtro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agarrar una matriz muy grande, relativa al filtro siempre, y irla multiplicando por partecitas, ¿sí? ¿Cómo es la lógica de cómo se corre ese filtro? ¿Cuántas veces se corre? O sea, y cómo llenamos los bordes de la imagen de la matriz grande de la matriz grande, son parámetros que tunean la forma de hacer la convolución, ¿sí? Pero la convolución va a ser siempre la misma, que es ir multiplicando el filtro a la matriz grande. Lo importante también que hay que memorizar es que esa matriz grande puede ser desde la imagen original, es decir, viene la foto, no sé, de Camilo, y empezamos a aplicarle una convolución con uno de los filtros a esa foto, y va a generar, que la foto es una matriz, ¿no? Otra matriz va a generar, ¿sí? O imagine que luego de aplicar una convolución aplicamos otra convolución de vuelta, sí, iterativamente, podemos. Entonces, ese resultado de la convolución en el paso 1, la convoluciona de vuelta, ¿sí? Entonces, que quede claro que la convolución es multiplicar una matriz grande por una matriz chiquita, ¿sí? Paso número 1, podemos configurar cómo multiplicarla. Paso número 2, no necesariamente es de la imagen original, puede ser de cualquier parte, en cualquier parte de la red, ¿sí? 3, y como por último, en general, acá Camilo mostró que puede haber varios filtros para una misma matriz, ¿sí? Eso tranquilamente, puede haber muchos o puede haber solo uno. Eso es cuestión de la arquitectura de la red, ¿sí? La convolución de per sí, la definición de la convolución es agarrar una matriz grande, una matriz chiquitita, multiplicarla con alguna lógica, ¿sí? Irla multiplicando. ¿Ok? Eso es como el concepto que sí o sí se tienen que llevar para poder después seguir elaborando con esto si quieren. Sí. Con tema de imagen. Exacto. Eh, yo voy a mostrar acá, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge, que es que yo solo de esta imagen, que tiene un solo canal, estoy sacando todos estos outputs, ¿no? Esto quiere decir que yo le apliqué, en este caso, N1 filtros a esta imagen y obtuve estos N1 outputs que, que obtuve, ¿no? Que son filtros distintos, porque si no estaría como sacando la misma información de la imagen. Eh, entonces, nada, se puede aplicar varios filtros a un mismo input, básicamente. No es necesario que sea uno solo, de hecho es raro que sea uno solo. Acá hay una pregunta de Felipe, dice, la animación de recién, sería de uno solo de esos outputs, ¿no? Exacto. Sí, acá lo que está haciendo es, usa 3 filtros y como decisión de la arquitectura, después lo suma Exacto. al resultado de cada uno de los 3 filtros. Podría ser otra cosa, ¿eh? Pero acá lo que está haciendo es hacer 3 convoluciones y al final las une sumándolas. Exacto. Lucas dice, ¿por qué sumas un bias? ¿Por Supongo que qué suman bias? ¿en qué parte de la diapo estás? Ah, ahí en la Acá. convolución. Claro, no sé si te acordás que cuando vos tenías una neurona, vos tenías
el input más un bias y eso era lo que activabas, ¿no? Esta es la misma idea. La idea es que vos, esto sale y se activa. O sea, aplicás una función de activación a este output. No es que lo mandás así como vino al siguiente, a la siguiente convolución. Eh, entonces, bueno, la idea del bias es que vos tenés como un threshold, si querés, un parámetro threshold que nada, te da esa propiedad de threshold, básicamente. Esa es como la idea del bias. Y por ahí lo seguís manteniendo de alguna manera acá. Por eso es que sumas el bias, básicamente. Pero sí, porque, o sea, estas no dejan de ser redes como las que nosotros habíamos visto. Lo único es que tienen estas propiedades de convolución, básicamente. Pero siguen teniendo todas las propiedades de las redes que habíamos visto antes. De funciones de activación, bias, backpropagation, etc. Bueno, como dijo Jorge, hay propiedades que por ahí uno tiene que setear de alguna manera para poder como tener su modelo. Eh, Particularmente hay tres que son por ahí importantes, que es el stride, que es el paso del filtro, es decir, por qué me muevo de A1, de a un píxel y no me muevo de 5 o de A8. Normalmente se mueve de A1, de A2, ya de 3 es raro, pero en general es de A1, eh, porque nada, eso. Después el padding, sí, En especial, digamos, déjame hacer un comentario que sí. tiene lógica, ¿no? De a 2 ya es relativamente con respecto al filtro que estamos usando, en general ya es grande hacer ese paso. ¿Sí? Si tuviésemos filtros gigantes, de 1 de 2 no cambiaría mucho. Pero como tenemos un filtro que son relativamente chicos, en general a veces son de 3x3, 5x5, ¿sí? Son relativamente chicos. Entonces hacer uno ya es en 5 sería como el 20% del filtro. En alguno de los ejes de movimiento, ¿no? Entonces, en general no se usa más de 3 porque justamente te estás, relativamente ese filtro es mucho. Eh, Después con el padding, que es el relleno. En general, a veces se rellena la imagen con ceros. En general, eh, nada, como esa es una propiedad de la capa de convolución. Y después está la profundidad, que es básicamente eh, cuántos feature maps yo quiero sacar de esa imagen, ¿no? O de ese, sí, de esa imagen. Que eso, bueno, te da como lo que se llama, como, bueno, profundidad, porque como que vas stackeando outputs, básicamente. Pero no, esas son como tres propiedades que por ahí hay que tener en cuenta. Eh, pues como habíamos visto, estaban en la primera parte de las capas de convolución, eh, y después estaban los otros que hemos visto que se llaman max pooling, que si recuerdan las capas de convolución, medio que mantenían el ancho y el alto, no sé si es así, bueno, que mantenían el tamaño de la imagen, y la max pooling lo que hacía era que la achicaban, ¿no? Entonces, eh, las capas de pooling son las que se utilizan para reducir la dimensionalidad, porque la idea es que a medida que va pasando la imagen, yo voy eh, reduciendo la dimensionalidad como del alto del ancho de la imagen, pero voy aumentando las características que voy obteniendo en profundidad de esa imagen. Y bueno, la capa de pooling más usada es max pooling, que básicamente lo que hace es dar el output, el output mayor de, bueno, de los píxeles que estoy considerando. Entonces, por ejemplo, acá es una capa de max pooling de 2x2, porque estoy considerando 2 píxeles por 2 píxeles, y básicamente el output de esto es el máximo de estos 2x2. En este caso es 8, 6, 9 y 9, ¿no? Y si se fijan, no voy repitiendo, no es como la convolución que iba como saltando, tipo el stride de A1. No, acá básicamente se redujo a la mitad el tamaño de mi imagen. Porque bueno, la idea de estas capas es reducir
el alto y el ancho de, de la imagen, ¿no? Y bueno, pues, como vimos, de nuevo, en un principio están las capas de convolución, las capas de pooling, y después al final teníamos las capas que se llaman de clasificación, que eran las que nosotros conocíamos de antes, que eran fully connected, ¿no? Entonces la idea es que llega un punto en que yo estoy aplicando convolución, max pooling, convolución, max pooling, convolución, max pooling, y me queda un cuadradito chico, por ejemplo, en este caso de 7 por 7. En general lo que se hace con ese cuadradito, se puede hacer un average, por ejemplo, de ese cuadradito, un average de estos 7 por 7 píxeles, y ya eso se me convirtió en un número, ¿no? Que puedo ponerlo acá. Así lo hago con todos estos cuadraditos, y ya esto podría ser el input de una fully connected, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Lo que se hace es que se saca un número de estos cuadraditos chicos y se mete como input en fully connected. Y estas fully connected, en teoría, lo que hacen es utilizar las características importantes que se trajeron en esta etapa para realizar la tarea. Que bueno, en este caso es la clasificación de los, de los números manuscritos, ¿no? Y bueno, como ven, son capas de mensaje comunes, estas de acá, fully connected. No tiene mucha más ciencia, digamos, es eso. Y bueno, para a ver si se puede entender todo de esta imagen. Acá se utiliza, por ejemplo, la ReLU, se usan bastante. Eh, y bueno, ya acá todo esto de kernel, stray y eso, ya medio que lo mencionamos. Recuerden que kernel es el tamaño del filtro que se le aplica. Eh, y de nuevo, esta es una capa de convolución porque medio que mantiene el tamaño de la imagen. Esta es una capa de pooling porque recuerden que cuando hago pooling no aumento la dimensión en profundidad, sino que simplemente reduzco el tamaño de la imagen. Como es una capa de pooling, no tiene parámetros porque es simplemente el máximo, o sea, no tengo que aprender un parámetro en esa capa, porque simplemente tengo que sacar el máximo de aplicar un filtro con el máximo, ¿no? Eh, y de nuevo, por ejemplo, esto es un pooling de 2x2 porque a la mitad me, me, me disminuyó la dimensión, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Y bueno, esto tiene que también ver un poco de... Ahora vamos a hablar un poco de por qué las redes convolucionales tienen esa forma. Y un poco también tiene que ver con Machine Learning en general, en el sentido de que, como han visto, las redes neuronales en general yo tengo un modelo que tiene un montón de parámetros y yo dejo que a partir de los datos mi modelo aprenda esos parámetros, ¿no? La idea es qué pasa si yo tengo muy pocos datos. Lo que yo tendría que hacer si yo tengo muy pocos datos y quiero algo que funcione bastante bien es intentar, eh, buscar un modelo que tenga pocos parámetros, que yo pueda fitear con esos datos, pero el modelo ese que yo hago tiene como muchas hipótesis. O sea, el modelo tiene que ser bastante complejo. No puede ser simplemente una red neuronal de muchas capas y decir, bueno, aprende, ¿no? Entonces, ese es como el trade-off. Si yo tengo un modelo que tiene que aprender bastantes parámetros, necesito datos de los cuales sacar ese parámetro. Por otro lado, si yo no tengo datos, necesito yo hacer hipótesis, generar un modelo de alguna manera que sea complejo, para yo con esos pocos datos que tengo, poder hacer un modelo que funcione, ¿no? Y un poco la idea de redes convolucionales es que yo tengo un modelo que tiene que aprender parámetros, pero tampoco es que dejo suelto como todo lo que tiene que aprender, ¿no? Entonces, aplico ciertas propiedades o dentro de la arquitectura meto ciertas propiedades que tienen sentido y que me permiten reducir un montón la cantidad de parámetros que yo tengo que aprender. Entonces, particularmente, las redes convolucionales, por ejemplo, comparten pesos, porque como ven, se aplica el mismo filtro en todo
la imagen sería, y eso se saca un output en lugar de tener, como sería, una neurona, o sea, que la entrada de la neurona sea un píxel. Eso no pasa acá. Se subsamplea en el sentido de que se va disminuyendo el tamaño de la imagen, porque yo podría no subsamplear y simplemente decir, bueno, la imagen entra de 512 por 512, la mantengo así hasta el final, pero eso no pasa. Y por otro lado está la noción del campo receptivo local, que tiene un poco la idea que ver con compartir pesos. Y la noción de campo receptivo local tiene relación con cómo funciona nuestro sistema de visión, que es que espacios en nuestra visión que están cercanos corresponden a neuronas que están cercanas. Es decir, que la neurona solamente ve una porción del espacio, pero a su vez, neuronas que están cercanas ven porciones cercanas de mi campo visual. Y eso un poco se mantiene en estos modelos que estamos viendo en redes convolucionales. Esto de conectividad local es lo que les mencionaba, se llama campo receptivo y es el mismo concepto de la parte de neurociencia del sistema visual, y de hecho fue como inspiración por ahí para hacer este tipo de redes. El tema de compartir pesos reduce un montón de cantidad de parámetros, por bueno, lo que mencionamos, que no son todos fully connected, y etcétera. Y bueno, el tema de subsampleo le da un poco por ahí la propiedad, no mucho, pero de ser invariantes de pequeñas traslaciones y rotaciones de imagen. Por ahí la idea es que si yo por ahí muevo un poquito la imagen, no, la cara del perro no está justo en el medio de la imagen, sino que está rotada un poco, yo tengo la capacidad de detectar las características aún cuando la imagen no está como yo la quería al principio, o sea, como yo entrené el modelo, ¿no? En un principio. Eh, Método de revalorización, esto no deja de ser un modelo en redes neuronales y puedo grafitear, o sea, no deja de ser un modelo de Machine Learning. Se usan los que ya vimos, Dropout, particularmente Dropout se usa en la parte en la parte de clasificación de las redes que son densas, de las capas que son fully connected, perdón. L1, L2, esto se puede usar en cualquiera de las capas, tanto convolucionales como de clasificación, o las capas fully connected. Bueno, el stopping se usa un montón, se usa tipo, diría que casi siempre. Data augmentation, de nuevo, como estamos trabajando con imágenes, por ahí es importante esta parte de auto augmentation, porque bueno, nada, es fácil las transformaciones que yo le tendría que aplicar a la imagen para generar imágenes que sean verosímiles a mi modelo, y esto me ayuda bastante. Por ahí, si no tengo un dataset que tenga en cuenta como por ahí todas las posibles variaciones, entre comillas, de mi imagen, esto me ayuda por ahí como a intentar cubrir eso de alguna manera, y siempre no, está bueno. Y después van a ver algo que se llama batch normalization, que se usa en general en modelos que son profundos. Y un poco la idea de este batch normalization es que eh, yo normalizo el input antes de meterlo a mi capa. Y la idea de esto es que aprenda mejor mi modelo, de alguna manera. Sí, en Porque... esencia, Sí. esto lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de la clase de Feature Engineering, donde había ciertos modelos que se beneficiaban si los features tenían, no sé, media cero y definición estándar 1, ¿no? Entonces, si todos los features, por ejemplo, eso, o si todos los features estaban en escala. Pero ¿cómo podemos poner? Una cosa es ponerlo en la entrada, ¿no? Que lo podemos podemos hacer un preprocessing y ponerlo en los features de entrada. Pero el problema que se ocurre en los modelos es que a medida que tenemos varias capas, nada nos garantiza que el valor que sale de una de las capas, cualquiera sea la arquitectura o lo que sea, siga respetando que sea de media cero y de medición estándar 1. ¿Sí? Entonces, lo que se llama internal covariance shift, que es justamente un shift en la distribución original, ¿no?
alguien dijo, che, estaría bueno tratar de prevenir esto. Bueno, y salió Batch Normalization, que básicamente lo único que hace es calcula la media y la desviación estándar y ajusta para datos de entrada de esa capa, ya sea la capa de entrada de la red entera o la capa de entrada de una capa que está en el medio de la red. Exacto. Y ayuda un montón en el aprendizaje de eso, porque, nada, también si recuerdan, por ahí a veces, si yo tengo números muy grandes, cosas como que empiezan a morir los gradientes y eso pasan, entonces por ahí está bueno mantener en un rango mis inputs, básicamente, cuando estoy usando funciones de activación. Entonces también está bueno por ese otro lado. Sí, hay algo que no vimos en la materia porque justamente no vamos tampoco a tener, no van a tener tampoco el problema porque las redes neuronales que van a ser bastante simples, pero en los casos donde empezamos a laburar con redes neuronales más complejas, es decir, más capas de profundidad, pueden pasar dos cosas, ¿no? Si el chorizo de la red es muy largo, puede pasar que el gradiente, ¿viste? Cuando se hace backpropagation, el gradiente va de atrás para adelante, del final de la red para adelante, ¿no? Puede pasar que el gradiente llega y no pasa nada y todos felices y todos felices, pero también puede pasar que el gradiente se disminuya demasiado y entonces no llega a afectar o modificar las capas de, digamos, del inicio de la red, ¿no? Entonces no entrena esa sección. Entonces como que estamos, ¿para qué creamos toda una red gigante si la mitad no se entrena, por decir un número, ¿no? Y también puede pasar lo opuesto. Puede pasar que el gradiente se haga un número tan grande que no lo podamos almacenar o que exploten los pesos, ¿sí? Se llama exploding gradient, el gradiente que explota, en donde el gradiente sobre mega ajusta y tenemos un gradiente que es demasiado alto y la red no puede entrenar porque ya está en un estado, como se salió del tablero, ¿no? Estabas jugando al ajedrez y tiraste el tablero cuando te quedaste en un estado de los pesos tan altos o tan bajos. Así que las dos cosas son malas. Que el gradiente se disminuya mucho quiere decir que no se va a entrenar la red. Que el gradiente explote quiere decir que tampoco se va a entrenar la red porque los pesos no se pueden ajustar por un número tan grande. Eh, ok. Y ahora vamos a hablar de por ahí un método que se usa bastante, que es, como vieron por ahí, estas redes son profundas en general tienen un montón de parámetros, y por ahí estaría bueno de alguna manera como reutilizar todo este entrenamiento que alguien hizo que tenía poder computacional. Y la idea es que se aplica a lo que se llama transferencia de aprendizaje, que un poco acaba de entrar como en juego esto de dividir en capas de extracción de características y capas de clasificación. Y un poco la idea es que la idea que se tiene es que las capas de características extraen características que son relevantes por ahí no solo a mi problema particular, sino a problemas de clasificación de imágenes en general. Es decir, si yo aprendo filtros que me permiten detectar bordes, no sé, gradientes en la imagen, no sé, colores, lo que sea, esos filtros yo los podría usar para mi otro problema de imágenes, que en general también necesito identificar bordes o necesito ver si algo está inclinado, etcétera, y decir, bueno, reutilizo esos filtros, pero reentreno por ahí cómo se usan esos filtros, ¿no? De alguna manera, que serían las últimas capas, que son las de clasificación. Entonces, un poco la idea de transferencia de aprendizaje es que yo de alguna manera reutilizo estos filtros que ya aprendí de otro problema y por ahí tuneo lo que se llama hacer un fine tuning, que es como reentrenar unos pocos pesos, generalmente son los de las últimas capas, que son, bueno, de mi problema en particular, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo estaba clasificando números y mi output eran 10 neuronas,
porque tengo 10 clases y yo ahora quiero clasificar perro, gato, eh, mi output obviamente tiene que ser distinto, o sea, tienen que tener dos neuronas, ¿no? Entonces, la idea es que yo utilizo los mismos filtros eh, que tienen, que me extraen características de la imagen, pero la combinación de esas características la hacen estas capas y yo estas capas son las que reentreno para resolver el problema nuevo que yo quería eh, resolver, ¿no? Y estos bastante útiles porque, como ven, por ejemplo, si yo tuve una red que entrené en ImageNet, donde tiene 1000 clases de objetos y tengo una accuracy de, no sé, el 90% en 14 millones de imágenes, uno pensaría, pero bueno, si clasifica bien 1000 objetos, que son objetos completamente distintos, tipo ahí está, no sé, olla, rosera, perro, un montón. Si clasifica bien esos objetos, ¿por qué yo no pensaría que esos filtros van a ayudarme a mi problema de clasificación en particular, ¿no? Esa es como la idea detrás de transferencia de aprendizaje. Y nada, se utiliza bastante, sobre todo porque en general no tiene poder computacional limitado para todo este tipo de cosas. No todo el mundo tiene una GPU para entrenar, básicamente. Eh, Si y bueno, querés, sí, si querés déjame esta parte que yo le agregué un par de sí. diapos, Ok, la de una. siguiente. De una. Ok, dejo de compartir. Eh, Que vi la clase ¿cómo se dice? De la otra vez y me puse a hablar googleando cosas y no me gustó. Bien. Acá vamos a hablar un poco por arriba de algunas de las imágenes de las redes presentadas o usadas o famosas de ImageNet, digamos, porque justamente es el dataset de competición más importante en imágenes. Ahora ya no tanto, porque hace rato que no se actualiza, eh, porque medio que ya está bastante solucionado. Es decir, los modelos nuevos tienen una performance ya superior a la humana. eh, y, y ya no llegan al perfecto porque las anotaciones en sí son imperfectas, no tienen errores. Entonces ya no, pero ya digamos que este está resuelto. Y vamos a recorrer el recorrido de la fama, vamos a ver algunas de estas son las más famosas, pero vamos a ir por la primera, que la famosa AlexNet de 2012. Acá esto me causa risa, la quiero nombrar porque me causa mucha risa que en esa época tuvieron que partir a AlexNet en dos partes, sí, idénticas, una parte acá arriba y otra parte acá abajo, porque no les entraba en una GPU. Entonces tuvieron que hacer en dos partes. Hoy en día entran, no sé, fácil 30 AlexNet en una de las últimas GPUs que NVIDIA hace. Eh, Así que incluso ya esta entra tranquilamente en una computadora gamer de, no sé, los últimos 2 años, 3. Eh, Así que nada, la realidad es que el hardware ha evolucionado bastante potente en los últimos años, en los últimos 10 años. eh, y ya hoy en día tenemos computadoras gamer que pueden correr esto bastante bien. No, no todos los modelos, vamos a ver, hay modelos que son gigantes, pero estos que pueden resolver tareas como clasificación de 1000 categorías de ImageNet, que es sorprendente, ya básicamente se puede hacer de forma doméstica. Bueno, nada, básicamente fue la primera de convolución, pero en mi opinión no es la más representativa de convolución. O sea, yo veo esto y no veo una convolución, digamos, pura, por así decirlo, comillas pura, porque tiene cosas. En cambio, me voy a la siguiente, que para mí es la que más eh, llevó a un nivel más, no sé, para mí, en mi opinión, un poco más fuerte el tema de la convolución, de decir, bueno, vamos a hacer convolución a lo bestia. Entonces agarraron la imagen y le aplicaron convolución, que lo llevó a una dimensión más chica, pero que continuaron aplicando convolución.
aplicando convolución, aplicando convolución, aplicando convolución, hasta quedarse con un vector de 1 por 1 por 4096, que básicamente esto es como un vectorcito que representa la imagen. Y eso lo mandaron a clasificar a una softmax de tamaño 1000. Y esta anduvo bastante bien, la verdad. Yo, en mi opinión, esta es la más pura en cuestiones de convoluciones, no es la mejor. Ni, por ejemplo, la primera versión de BGG no tenía Batch Normalization, entonces sufrió mucho el tema de cover and shift acá adentro. Pero bueno, en la historia me parece también una red que vale la pena mencionar. Y también vale la pena mencionar que en cualquiera de estas redes, yo teóricamente, y lo vamos a ver en la práctica, pseudo práctica, que yo puedo cortar y quedarme con alguna de las partes casi últimas de la red, ¿no? Por ahí por estas de acá o incluso con este vector último. Y lo único que hago es cambiar la última capa o últimas capas y puedo reutilizar este modelo entrenado para otra cosa. Vamos a entender por qué eso enseguida. Pero mientras tanto veamos el Hall of Fame de las redes. Esta red también no llegó a una profundidad alta por el tema justamente de los gradientes que explotaban, o sea, achicaban mucho, así que nunca, en esta época de histórica, no vamos a ver redes muy largas. Vamos a ver redes por ahí. Sí, no vamos a ver redes muy largas. Después tenemos Inception, que trató de hacerlo. Es parecido, hacía convoluciones un poco más complicadas. Y lo que se empezó a ver es bloques de secciones replicadas, ¿no? Entonces, este por 3 se quiere decir que esto se aplica, hay en realidad 3 veces lo mismo, si conectadas entre sí secuencialmente. Lo mismo acá, 4 veces conectadas secuencialmente y lo mismo acá 2 veces. Acá, esta red empezó a tener un problema del gradiente que explotaba o que se disminuía. Y acá hay un dato interesante que a mí me resulta sorprendente, que esta es la salida original, ¿no?, de la red. Pero acá abajo también hay una salida del dip, comillas, en la mitad de la red, y que trata de tener una softmax, ¿sí? Porque el concepto de softmax, acá hay una softmax. Entonces, esta red Inception tiene dos salidas de softmax, esta de acá y esta de acá. Y supongamos que trata de clasificar lo mismo o algo más simple acá adentro, ¿sí? ¿Para qué ustedes piensan que está haciendo esta clasificación de como pinchar en la mitad de la red y pedirle que haga una clasificación? ¿Por qué piensan ustedes que está haciendo eso? Pueden tener lo que se les ocurra por la cabeza, ¿eh? Felipe dice clasificar ubicaciones. Bueno, podría ser, una opción podría tener como una tarea distinta, eso se usa un montón, sí. Que una red, ciertas partecitas o para ayudarlo, lo que sea, le hagan hacer una tarea distinta, en general un poco más fácil. No necesariamente pinchándole la mitad, a veces al final, o las últimas capas. Pero supongamos que vamos a clasificar lo mismo, digamos, supongamos que el softmax es el mismo, el de las 1000 clases, y tiene que poner el output de la clase, no de una ubicación ni nada, es la misma salida, por así decirlo. O sea, muy buena respuesta, Felipe, se hace eso, pero en este caso no, Inception no hace eso. ¿Qué otra se les ocurre? Tiene que ver algo con el largo de esta red. Esta red ya es muy larga, comillas, muy larga. ¿Qué problema tiene? Tenemos una red muy larga. Eso también entra en un posible coloquio. Gustavo dice, evitar que se te corrompan los gradientes. Exactamente. Si tenemos, digamos, la regla general es si tenemos una red neuronal muy larga y no aplicamos batch normalization, que creo que Inception no tenía batch normalization, no estoy seguro, ¿eh? Que alguien me corrija.
tenían un problema de los gradientes que explotan o se disminuían. ¿Y qué hicieron? Bueno, dijeron, acá se me disminuyen los gradientes. Bueno, inyectemos de vuelta acá abajo otro gradiente o similar para que continúe entrenando toda esta parte de la red inicial. ¿Sí? Y básicamente trataron en muy resumidas cuentas de, en mi opinión, bastante, que no lo lograron mucho, solucionar el problema de los gradientes, que se les explotaban o les disminuían. Pero vino otra persona y dijo, che, esta idea de meter la clasificación para atrás no está muy buena, hagamos una versión mejor, ¿no? Entonces vino Xception, que básicamente lo que hace es, le da la opción a la red para que ella misma se entrene y diga, bueno, tengo una opción de o pasar por la convolución, o la operación, o lo que sea, ya es algo más abstracto esto, es o pasar por la operación, que en general estamos con imágenes, que yo en la convolución, pero puede ser lo que sea. Acá dices, es un exception mode, un módulo, es como lo mismo de lo anterior, que multiplicaba por 3 o por 4, este es lo mismo. Pero lo que en adición permite es pasar, o pasa por el módulo de exception o pasa por la convolución, o las dos, ¿no? Entonces, básicamente, o la suma, digo. Básicamente lo que le da la opción a la red es elegir más de un camino ahora. En vez de elegir solo un camino y que no pueda esquipear todas las transformaciones pesadas o lo que sea, varias capas, lo que hace es darle un pequeño acceso directo. Entonces el gradiente puede ir por los dos lados. Entonces no vamos a tener, o va a tratar de no ocasionar, no garantiza nada, ¿no? Pero en general lo que hace es, deja menos predispuesto que haya una explosión de gradiente o disminución fuerte del gradiente, porque acá está la opción con el más, el gradiente puede ir por los dos lados y entonces entrenar. Incluso le damos la opción a la red de simplificarse en caso de no ver la ganancia para hacerlo. Eso ya más que con el tema de regularización, ¿no? Porque uno de los dos lados en general es más simple que el otro. Esa es la lógica de Xception. Dejar uno de los lados bastante trivial, el otro un poquito más pesado, y dejarle a la red elegir qué camino usar. Bien. Y por último, quiero tratar de inculcarles el hecho de, que vamos a ver en la práctica, por qué podemos agarrar algunas de estas redes, cualquiera, ¿sí? Cortarles, en este caso, esta me encanta porque se ve muy, muy fácil. Cortarles una parte, ¿sí? Reemplazar las últimas secciones y utilizarlas para un propósito distinto que en vez de la competencia de ImageNet. ¿Y por qué? Porque la esencia, acá tengo una imagen de muy buena resolución, perdónenla, créanme entonces. Que lo que pasa, lo que científicamente, digamos, esto puede no pasar en su particular, pero lo que puede pasar es que las convoluciones en las primeras convoluciones apenas toca con la imagen original, lo que pase es que tengamos representaciones, luego de lo que escupe la convolución se grafica eso, y tenemos representaciones en forma de rectas, no sé, en diagonales así, en vertical, o en diagonal, en horizontal, varios o dos en horizontal, ¿sí? En distintas diagonales. Después, si seguimos aplicando convoluciones, logramos tener formas más complejas, ¿no? Círculos, figuras tipo bordes, lo que sea. Y por último, si seguimos aplicando convoluciones, podemos llegar a obtener alguna representación ya casi 3D de algo. En alguno de estos había como algún pajarito, o a veces algún... Esto, por ejemplo, abajo es un patrón de miel. Entonces, las convoluciones pueden llegar a representar objetos complejos, ¿no? Simplemente aplicando convoluciones. ¿Por qué? Porque en esencia detrás de escena que estamos haciendo, aplicando el teorema de aproximación universal, que es, con las suficientes neuronas yo a partir de una imagen puedo mapearla a otra imagen, básicamente, ¿no? Tranquilamente, porque es una función que yo puedo aproximar a cualquier función del mundo. Entonces, esto es básicamente una serie de funciones aplicadas que me permite representar la imagen original en un espacio más chico. ¿Sí? Y con eso creo que estamos terminando la parte teórica de hoy. Vamos en un intervalo, porque el anterior 4 hicimos todo seguido, pero es medio bodrio. Hagamos un intervalo de 10 minutos y veamos los últimos 20 minutos de la práctica, 20-25, y ya terminamos la clase. ¿Sí? Camilo, ¿querés adicionar algo a toda esta sección? No, por ahí que
por ahí lo de transfer learning es por ahí importante porque, por ejemplo, si quisieran reentrenar Inception de 3, por ejemplo, una GPU de 16 gigas no les alcanzaría, necesitarían 4 de 16 gigas y tardarían un montón de tiempo, incluso con 4 de 16 gigas. Sí, de hecho, a mí me pasó que con una laptop del pasado, creo que estaba tratando de entrenar BGG, y lo que podemos, lo vamos a ver en la práctica, lo que puedes hacer es como frizás toda esta parte, a veces, o casi siempre, no necesitas seguir con el gradiente para atrás, porque ya todo esto está frizado, entonces es mucho más rápido de computar. En adición, a veces te ahorras tener en memoria variables de los gradientes para ir para atrás, y eso no te digo un montón, pero en alguna dimensión te ayuda a que tu memoria tenga un menor uso. Sí, sí. Así que, no, Eh, no, sí. Esto dice hay Kahoot, ¿no? Vamos a ver, no creo que haya un Kahoot después de la práctica. Voy a ver si lo hicimos, pero es una buena pregunta. Bueno, en el intervalo volvemos en 10 minutitos. Ahora corto la grabación. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Kahoot. Es una señal. Eh, bueno, corto la... red. Ja, ja, ja. Corto la grabación y volvemos en 10 minutos.